LL Channel World. Más de 20 años entregando televisión por cable e internet a nuestra comunidad. Ofrecemos conectividad de alta calidad para hogares, tanto en sectores urbanos como rurales. En el sector urbano entregamos señal estable, mayor velocidad y soporte cercano para nuestros clientes. También llegamos a sectores rurales como Las Lajas, el 4, Quilmes y Quinchilca, llevando conectividad donde más se necesita. Nuestro compromiso es brindar un servicio confiable y cercano para nuestra comunidad. LL Channel World. Conectamos hogares y comunidades. Súmate a nuestra red de conectividad. Navega por el río San Pedro, recorre rutas escénicas, descubre el lago Riñihue y conecta con un territorio auténtico, donde cada paisaje cuenta una historia. Cuenca del San Pedro Experience. Descubre un sur distinto. Contáctanos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos aquí en Canal San Pedro 7 TV, un nuevo capítulo como cada semana y que compartimos diferentes conversaciones, diferentes entrevistados e invitados que tenemos aquí en City Talk Humanizando Territorio para conversar de diferentes materias y también para humanizar la conversación, que es lo que queremos hacer un poco hoy día con este gran invitado que tenemos, que para algunos va a ser una sorpresa tal vez, y lo van a reconocer tal vez en primera instancia, no cuando lo vean o ya lo están viendo, pero sí cuando escuchen su voz, porque es una voz muy linda, que es conocida en los lagos, que acompañó a los lagos durante las mañanas, durante muchos años, y que hoy quisimos invitarlo aquí en Canal San Pedro 7 TV para que nos cuente un poco su historia, para que conversemos un poco de la vida, de las comunicaciones, de lo que está haciendo también, de cómo ha transitado él a través de las distintas radios, lo que está haciendo hoy en día en este transitar de las comunicaciones. Así es que les damos ahí la bienvenida para escuchar esta voz, ¿cierto?, que nos va a acompañar hoy. Así que no, hoy yo quisiera decir que yo no vengo a hablar solo con el locutor, esa es como la frase, ¿cierto? Yo creo que todos escuchan en general. Yo vengo a conversar con el hombre, que en sus propias palabras, él dice que está aprendiendo a hablar menos y a escuchar más. Y eso es súper interesante, así es que vamos a ver de qué se trata eso con Ricardo Soto. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo está la gente en los lagos? ¿Cómo estás? Qué gusto de verdad verte, aunque sea a distancia. Yo estoy ahora acá en la Araucanía, estoy por Temuco, haciendo un poco de radio, más que un poco de radio en realidad, tratando de conllevar un poquito todo lo que significa hoy este pool comunicacional, ¿no? Donde hoy en día tenemos de todo, tenemos el teléfono, tenemos la posibilidad de conectarnos en la tele, tenemos la posibilidad de comunicarnos en la radio y saludar a tanta gente linda que, bueno, que conocimos por los lagos, es una comuna tan natural, tan brillante, ¿no? Que tiene mucho todavía, obviamente, que hacer como cada una de las comunas de nuestro país con tantas conexiones humanas, ¿no? Con tanta gente que ha decidido además quedarse en las Mm. comunas chicas, en las comunas que tienen precedentes históricos, que tienen precedentes familiares, para poder hacer patria, para quedarse con su gente, ¿no? Y desde su profesión, desde su oficio, poder cooperar un poco más también con la gente a ver, cooperar en el sentido de visibilizar, de hacer visible la ciudad, de hacer visible los territorios. Tú sabes que los territorios son distintos, las conversaciones son distintas en un punto y en otro punto, en el norte, en el sur, en el este, el oeste, ¿no? La forma de tratarnos, de comunicarnos, de que hagamos el empeño. Qué gusto poder estar ahí contigo, Pepe. No No, te veo hace gracias. muchos. No nos hemos dado la mano hace muchos años, en algún momento cuando tuvimos en Atractiva ahí, conversando durante el transcurso de la mañana con algunos temas en particular, pero mira ahora cómo la tecnología nos ayuda a que Sí. conversemos. Oye, Ricardo, y hoy para los que nos están viendo ahí a través de de la pantalla, Canal 7, me siento un tanto desafiado igual.
Yo soy un mero aprendiz de las comunicaciones, de puro patúo nomás me metí en las comunicaciones, hacer entrevistas y todo, y trato de hacerlo lo mejor posible, y parte de una premisa que te lo decía en off, que yo no soy el importante aquí, el importante es el entrevistado, y yo simplemente trato de generar algunas preguntas, consultas, dudas para que el entrevistado aquí, el invitado, se pueda explayar y aprendamos de él en conjunto. Así es que me siento como con un maestro como usted, Ricardo, me siento como que estoy en clase. Así que Qué después halagador, en off al final usted me dirá cómo, que tengo que mejorar. qué Pero Ricardo, halagador. No. Oye, pero si al final, en las amistades, independientes, mira, el comunicar, a ver, el comunicar para mucha gente dice, oye, qué difícil, sobre todo cuando se enciende una luz, ¿no? ¡Pum! claro, Silencio en el aire, en la radio, o al aire, o se te enciende, por ejemplo, la luz de la cámara porque tienes que guiarte en una cámara. Pues claro que cuesta y de repente todo lo que tienes preparado, ¡pum!, se fue al carajo porque se te olvidó, te pusiste nervioso, es como cuando das la prueba, ¿cierto? Y se te olvida lo que estudiaste en el día anterior. Pero acá no, porque acá hay un tema más de comunicación. Fíjate que es muy importante esto de la comunicación. Yo lo he estado conversando con mucha gente. Yo creo que a la gente le falta, y nos falta mucho en general, aprender a hablar, aprender a conversar. mm, Se habla mucho de que nosotros escuchamos para responder, pero no escuchamos a nuestro oyente, ¿no? No escuchamos a nuestro interlocutor, debiendo haber una corresponsabilidad, entendiendo que la corresponsabilidad tiene que ver con la responsabilidad tuya, la responsabilidad mía al mm, momento de pasar por este canal auditivo, ¿cierto? Tú y yo, emisor-receptor, como se le llama. Entonces yo creo que hay que tratar un poquito de escuchar, de poder seguir el hilo de la conversación. Yo creo que hay un cierto narcisismo de repente, mm, o no sé si llamarlo tanto como narcisismo, sino que hay como una necesidad de contarte de lo que yo tengo que contar. mm. Entonces, yo te estoy contando de repente y te digo, oye, ¿cómo te va? Entonces la gente te dice, bien, mira, estoy en este proyecto, estoy realizando este proyecto, de repente, ah, qué bien. Y resulta que demoraron mucho en decirte, ¿y a ti cómo te va? Porque no se está esperando que te diga cómo te va, porque, ah, mira, a mí me va. Entonces yo le digo de repente, mira, y estoy ahora en un proyecto personal que quiero, que te lo quiero contar. ¿En serio? Te dice el otro. Mira, yo también estoy en un proyecto, quiero contarte que yo estoy haciendo, oye, y al final no te están preguntando, no te están recepcionando, solamente quieren hablar, escuchar, te quieren contar, contar, contar. Entonces no se produce esa magia de esa comunicación que solo la tienen, y yo lo puedo decir, los verdaderos amigos, ¿no? Los amigos cuando se juntan en reuniones, el papá, la mamá, de repente cuando se escucha y se integra en esa conversación. Creo que nos falta mucho en términos comunicacionales poder llegar a eso. No sé cómo lo ves tú, Pepe. Sí, sí, hay una frase de Stephen Covey, creo que es cierto, de los hábitos, que creo que, si mal no recuerdo, dice que escuchamos con la intención de responder, no de Claro. entender, digamos. No, entonces, sí, yo estaba pensando ahora, tu mundo es de las comunicaciones, y de alguna manera tu oficio, ¿cierto? En los últimos años, las últimas décadas, para no hablar de edad, es llenar el aire, de alguna manera, a pesar de que el silencio también transmite, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que te hizo a ti en particular, en lo personal, darte cuenta de que necesitabas, por ejemplo, empezar a hablar menos y a escuchar más? Bueno, cuando yo entré a la carrera de psicología, ahí tú sabes que uno tiene que llenarse y tiene que nutrirse mucho de historia, tiene que nutrirse mucho de leer, tiene que nutrirse mucho a ver, de muchos autores, ¿cierto? De teoría. Mm, ¿No? Y en base a eso, yo creo que, a ver, ¿cómo uno aprende cuando estás conversando con alguien? ¿Cómo crees tú, Pepe? Y se lo decimos a la gente en la casa. ¿Aprendes contando lo tuyo o aprendes escuchando al otro? yo creo que Porque aprendo. hay una, Sí,
En la comunicación hay una pedagogía. Y cuando tú te silencias en la conversación, en la reunión, y escuchas, aprendes. Mm, Bueno, escuchas historias dependiendo del contexto, pero aprendes. Las personas todas, yo no tengo ninguna duda en que todos, de una u otra manera, entregamos pedagogía al otro. Con una historia personal, con una historia pedagógica, con una historia exquisitamente radiante porque resultó, o a veces no. mm, Tiene que A ver, esto no es que sea subjetivo, ¿ah? Está instaurado. La gente aprende escuchando. mm, Lo que tú me cuentas, te va a contar tu interlocutor, en fin. De esas historias, que a veces hay gente que no se calla nunca. Sí, encontrarás o tendrás la manera de buscar el punto aparte para poder meterte, en fin. Pero algo te va a dejar eso. Y mm, ahí dije, es verdad. Y yo cuando me junto con amigos, no sé si a ustedes les pasa en la casa o a ti te pasa, yo trato de no hablar tanto y después meter la pichara, como siempre digo, y comentar un poquito a propósito de lo que tú, Pepe, lo que tú, Marianela, lo que tú, Aníbal, María, no sé, están hablando. Entonces eso es súper, súper educativo. Y mm. ahí dije yo, lo voy a generar. Pero ¿y qué estás callado, Ricardo? No, me lo estoy escuchando. ¿Pero por qué Porque hay una tendencia que si estás callado estás aburrido. Claro. Y a veces no es así. Ahora, yo trato, depende, porque hay gente que cuando conoce y no conoce. ¿Verdad? Mm. Están también estas aureolas, ¿no? Con gente que te conecta y no te conecta, ¿no? Y ahí ya es otro tema. Pero de ahí nace, a propósito de lo que tú consultas, a propósito de tu consulta, ¿cómo lo ves tú, Pepe? Y tú, y a propósito de eso, ¿cómo tú dirías que entonces cuando hablamos de un buen comunicador, se refiere solamente a la facilidad de palabra? Porque, por ejemplo, yo en lo personal, yo soy bien introvertido y muchas veces, incluso a nivel familiar, me dicen qué callado estás, qué callado eres, pero opina, conversa. Y yo soy mucho de escuchar y reflexionar. También a veces de irme eh, en la conversación, pero soy mucho más de reflexionar. Entonces, tú en lo personal, ¿tú qué has descubierto? ¿De qué te ha servido a ti el silencio? ¿O cuál ha sido el aprendizaje para ti que hay detrás del silencio? O que encontraste tú tal vez desde los micrófonos, digamos. Sí, porque esta capacidad, a ver, yo no sé si es una capacidad o es talento. Uno avanza en la vida. Yo siempre he creído, siempre dice la gente que los seres humanos maduramos. Y yo creo que, yo tengo un concepto, siempre digo que la fruta madura. Nosotros los seres humanos lo que tenemos es experiencia. Mm, Y con esa experiencia tú vas avanzando, ¿no? Y te vas dando cuenta que tuviste en algún momento de tu vida pasaste fuiste llegando a la punta del iceberg, etcétera, y te diste cuenta que sí, que estabas hablando mucho, qué sé yo, y que no venía al caso. ¿Ah? Perdón, estoy con mi mascota acá por si acaso, por eso es que anda dando vuelta y me está mordiendo los zapatos. dale Se llama nomás. Fito. Entonces, todo esto fui de a poco centrándome y abordando la experiencia de ir a un café solo, Mm, de comer solo, de almorzar solo en un restaurante, en fin, y comenzar a captar cómo se estaba gestando esa comunicación entre las personas, ¿no? Que había gente, por ejemplo, que no tiene barrido de miradas. El barrido de miradas es súper importante, ¿ah? Cuando tú estás en ya, un grupo de gente, cuando estás comentando una historia y tienes cuatro personas. Entonces, el barrido de mirada es súper bueno porque todos quienes están viéndote se sienten parte de la conversación. Pero hay un error, creo yo cuando me he fijado digo, esto no debiese ser así. La gente de repente tiene, bueno, que es un tema de confianza de la persona, tiene y observa a una persona y le cuenta lo que están hablando a una persona con este barrido de mirada, esta conexión visual. ¿Ya? De repente hay dos personas que no se sienten parte de la conversación. Entonces, cuando tenemos ese barrido de mirada, si yo te quiero contar que, no sé, me gusta el verano porque el otoño es distinto, porque el invierno tiene otro tema, y comenta, yo creo que se genera un enriquecimiento enorme en esa cooperación que vas a tener en esa mesa. mm. Conectar al final, ¿no? Ah, Conectar, claro, el conectar a veces, a lo mejor a veces no conecto, es subjetivo el mm, tema de conectar.
pero a bordo, o sea, están conmigo, los invito, ¿ah? A que vayamos y nos conectemos. Eh, que le conectemos en el instante. A lo mejor Mm, puede que haya gente que no conozca y no sé si me cae bien o mal, porque a todos nos ocurre, pero sí estamos todos unidos en ese núcleo de ese instante. mm. Tú comentaste esta frase que comentábamos al principio, dices tus dos grandes amores, la radio y la psicología. ¿En qué momento esos caminos se cruzaron y qué fue primero? ¿La radio llevó a la psicología llevó a la radio, a la comunicación? ¿Cómo fue ese tránsito? Yo tengo una experiencia súper enriquecedora. Yo empecé desde muy niño con esto. Tenía 15 años cuando comencé a trabajar en medios. Afortunadamente, no por necesidad, sino que me impactaba la comunicación, me impactaba ese bicharraco que hablaba ahí y era un receptor de radio chico y que uno podía estar adentro y cómo era esa cuestión. Y fui a la radio, mi papá me llevó una radio y quedé absolutamente, no sé, ido por esa comunicación que en ese espacio, de esta sala de locución, de la sala de radiocontroladores, de la sala de prensa, que eso se pueda llegar, porque además la comunicación, yo siempre he dicho, es el teatro de la imaginación. Mm, Porque tú te imaginas, la sí. radio es el teatro de la imaginación. Tú conectas con la imaginación, con el conductor, con la radio, con el sonido, si algo sucedió, si se ríen, si no se ríen, ¿cierto? Bueno, y Mm, hasta hace un par de años te conectabas cómo será esa voz de ella o cómo será esa voz de él, ¿no? De los claro. comunicadores que siempre pasó eso. Entonces, me quedé pegado con ello. Y después bueno, a ver, todo en la vida tiene un precedente, siempre lo digo. Y yo, desde niño, yo no tengo hermano, por lo tanto, me crié, tenía que jugármela solito a avanzar. Entonces yo había un espacio donde me sentaba y analizaba situaciones, siempre lo hice y lo sigo haciendo, ¿no? Y ahí me empezó a gustar la filosofía, me empezó a gustar la sociología, Mm, todo lo oía, ¿no? Todo el estudio de masas, el estudio, porque yo siempre he dicho que para ser sociólogo tenéis que primero pasar por un reto importante de psicología, que es el estudio de la persona, para de ahí, digamos, hacer un diagnóstico global de la sociedad, ¿no? Sobre todo para aquellos que aman la sociología, y saber un poco filosofía. Yo sé cómo llamarlo, pero me gustaría apuntar a quienes sacaron el ramo de filosofía de la educación pública, sí, sí. la filosofía, la educación cívica. Yo tuve filosofía, a mí mi profesora de filosofía me ayudó un montón para eso, me prestaba libros, y entonces yo leía, no como autoayuda, sino como para Mm, entender un poco los conceptos y los constructos de autores que hablaban de esto, ¿no? De esto del vivir, tan importante, estas conexiones neuronales, mm, eh, que es un tema de cómo nosotros nos estamos viendo ahora, cómo estamos comunicándonos. Entonces, todo lo que somos en realidad, que es un concepto freudiano, ¿no? Que es un concepto de la de la psicología, de Sigmund Freud, de que somos lo que hicieron con nosotros, ¿cierto? Y cómo tu constructo, o sea, cómo el área sociocultural te hace persona para ir avanzando e ir derribando esas vallas que el día a día y la vida te va entregando, ¿no? Tú a lo mejor por el hecho de ser una persona que, ¿cierto? Eres tranquilo, eres reservado. Bueno, hay temas biológicos, sanguíneos, pero también hay estructuras que marcaron el por qué José Pepe Muñoz es de esa manera, ¿entendés? mm. Entonces, hacer ese retroceso es, créeme que para mí es un tema. Y todos yo creo que lo tenemos de alguna manera. Todos tenemos una marca. Sí, sí. Y ahí también se habla un poco de algunos construyen su propio alter ego también, ¿no? Algunos son de una... Me he topado dentro de las cosas... he tratado de leer mucho sobre el tema de las comunicaciones, la filosofía también. Tú sabes, soy coach ontológico, entonces me interesan mucho estos temas también. Eh, y a propósito de lo mismo, lo que estás comentando tú, la psicología de alguna manera trata de entender el alma humana. Y la radio, ¿cierto? Busca de alguna manera, podríamos decir, que conectar esa alma humana. Entonces, eh, ¿tú sientes hoy día que frente al micrófono hoy día tú como comunicador lo haces distinto gracias a la mirada psicológica o filosófica que tienes? Sin duda, a mí me ayudó mucho la teoría
a ver, quienes nos gusta la lectura, y a propósito de abril, que es el mes de la lectura, uno siempre se va guiando por ciertos autores que, no, o sea, referentes, digamos, ciertos Mm. bibliográficos, pero que además después, cuando comienzas ya a leer mucho, mucho, mucho más, te vas dando cuenta que no me gustaba tanto lo que decía aquel autor, sino que ahora prefiero este otro autor. Entonces te vas creando tu propia te vas creando tu propia forma de ver, ¿no? Mm. Los momentos. Y eso es importante, yo creo que el autoeducarse, ¿no? Mm. Sobre todo para el tema de la comunicación. Pero fíjate que yo siempre he creído que todos los seres humanos nacemos con un talento. Todos. A mí no me quepa la menor duda que todos lo tenemos. El tema es quién logra captarlos y logra reflotarlo o Mm. hacerlo que esto vaya en aumento y que ese talento pueda ser parte de tu vida y que pueda ser parte de lo que puedas vivir de eso. Entonces, por eso es importante para los que nos están viendo, los papás, los tutores, etcétera, con los niños, darse cuenta ahí exactamente cuál es ese talento que ustedes están descubriendo que tienen que apañar, que tienen que abrazar. Sí. Créanme que se van a agradecer siempre. Oye, hablaste de referentes. ¿Quiénes son tus referentes en comunicación radial? Yo soy lo que pasa es que yo era a ver, yo tengo 47 años y cuando me comenzó a gustar la radio, te estoy hablando de los 15, 16 años, habían hartos referentes, eh, que después comenzaron a ser más que referentes en el término de la locución como tal, comenzaron a ser referentes periodísticos. ¿Ya? Entonces, la verdad es que no me jugaría por algún referente en particular porque cada vez me van apareciendo más referentes. Claro. Porque si me quedo con uno, igual lo del tema de los libros que te estaba diciendo recién, con los autores, cómo lo conllevo, ¿me entiendes? Y hoy en día, yo creo que la referencia como tal tiene que ver con los gustos, Mm. eh, con el tema que a ti te guste, de la forma que a ti te guste. Yo me acuerdo cuando yo escuchaba gente a lo mejor ahí en Los Lagos se acuerda o vivieron en Osorno, por allá por los años 80 hubo una radio que se llamaba la Radio Tricolor, que era una radio perteneciente a Raúl Matas, ¿ya? Y escuchar a don Raúl Mata en aquellos años haciendo radio era, imagínate, po, lo Sí. veías en la tele, en la radio también. Acuérdate que la radio tuvo un cambio brusco de lo que era la locución antigua con la comunicación que se está dando hoy en día, Sí. ¿no? Sí. Ya decir cresta era horrible. O sea, eres un insolente. Imagínate lo que nos transformamos hoy en día. Mm. El cambio brusco que ha tenido. O imagínate lo que se está haciendo con las redes sociales también, ¿no? Sí, y a propósito estaba pensando lo mismo, ¿qué opinas tú eres amante más de la radio clásica, que la gente escucha un aparato, una caja ahí con botones y escucha una voz y transmite y comunica y acompaña? ¿O te has ido adaptando y te gusta igual el formato nuevo, el podcast? Porque hoy día el concepto radio, audiovisual sobre todo, está creciendo y es un boom cada vez más. Yo mismo he hecho podcast también, y llevando el mismo ejemplo, es como que cualquier persona, tal vez, todos tienen buena intención o tenemos buenas intenciones, pero ha habido un boom, digamos, ¿cierto? De locución, locutor, entrevistadores. ¿Qué te gusta más o qué opinas también con respecto a este boom? La radio clásica no se ha perdido. De hecho, mira, la radio clásica, la radio de antaño en comunas no se ha perdido. Mm. Y es más, siguen manteniendo en el buen sentido lo digo, siguen manteniendo esa competencia de escuchar lo que está haciendo el otro, escuchar lo que está haciendo la radio amiga, escuchar lo que está haciendo el otro, como para poder abordar, a ver cómo hacemos nosotros algo distinto. Porque Mm. si no se escucharan, pues, imagínate cómo sería, ¿no? Entonces sería como, hagamos esto nomás. Yo creo que ahí hay que ir un poco peleando, no sé si llamarle la sintonía,
pero hay que ir conectando con la audiencia del por qué está escuchando esa audiencia, Mm. ¿no? Sin duda que en los lagos ocurre, en diferentes comunas ocurre. Hoy en día las radios grandes, las radios metropolitanas, las radios con estadías en diferentes ciudades, ya se llevaron al actor, a la actriz, se llevaron al psicólogo, se llevaron al ingeniero comercial a hacer radio. ¿Ah? Entonces ya se cambió ese precepto de los comunicadores de comunas que nacieron con el talento y que están haciendo noticias, que están haciendo locución, que además están haciendo operadores, porque es todo en uno. Entonces ese talento es mucho más grato. Yo me quedaba con la radio antigua, la del Ángel del Radio, que era el estudio de radio, el radiocontrol con su oficio, con su trabajo, ¿cierto? El periodista, el reportero, en fin, que no se debería perder porque cada uno, ¿cómo es? Los pasteleros a sus pasteles. Mm. El problema es que han ido metiendo los otros pasteleros a hacer empanadas y que no saben porque ellos son de pasteles. ¿Entendés? Sí, sí. Yo, Entonces es un poco la que hago, digamos, de que claro, se ha unificado o se ha, no sé, se ha disminuido la cantidad de gente que está haciendo los medios, pero ¿hasta qué punto? ¿No? mm. La radio igual es un trabajo a veces un tanto solitario, ¿no? En una cabina a veces, donde muchas veces también el locutor controla, hace los controles, todo y está solo, digamos. Entonces ahí como, y tal vez como dices tú, no tiene como ver con, se supone que lo está escuchando mucha gente, muchos auditores. Desde el punto de vista de la psicología también y la salud mental, ¿cómo te cuidas tú emocionalmente para ser siempre o tratar de ser siempre ese pilar que acompaña a tanta gente? Desde esa Ese es como, soledad, tal vez. sí, ese es como es como el payaso que se tiene que poner que tenga el problema que tenga, se tiene que poner la nariz y payaso igual, ¿no? Claro, claro. Eh, mm, Mira, yo en algún momento tuve la posibilidad de hacer radio y de escribir en diario. Y me acuerdo de una columna que hice para el 21 de septiembre, que es el Día del Trabajador Radial, que no es el Día del Locutor Radial, es el Día del Trabajador Radial en general. Y la columna que escribí se llamaba Como chancho en el barro, y que tiene que ver con este concepto de qué es que cuando tú disfrutas con tu trabajo, es como el chancho en el barro. Lo voy a llevar a esta jerga campestre, ¿no? El chancho cuando está en el barro está feliz, Sí. se da vuelta, etcétera. Bueno, eso mismo ocurre cuando nosotros vamos a nuestro trabajo y cuando vamos a nuestra área y nos gusta. Entonces uno dice, a ver, partes de un esquema importante que tiene que ver el agradecimiento. Mm. Cuando te das cuenta, Pepe, y la gente que no está viendo, que hay gente que el día domingo empieza a sufrir a las 2 de la tarde porque al otro día tiene que ir a llenar un esquema, a llenar un Excel, porque tiene que llegar a fin de mes, porque tiene que completar las metas, porque le ha ido mal, porque no le gusta su pega, pero tiene que trabajar. Bueno, cualquiera podrá decir, bueno, cámbiate de pega. Pero hay que trabajar igual porque es el momento donde el que está poniendo el billete y tengo que hacerlo. Pero ¿te gusta realmente? Entonces, el concepto es, ¿qué me gusta? ¿Qué hago con mi vida que me guste y que eso me genere plata, dinero? Mm. ¿Ah? No como para hacerse millonario, pero sí como para poder solventar. Entonces, tiene que ver también con un trabajo que uno tiene que hacer de autoevaluación. La autoevaluación constante, del aprendizaje constante, tiene que ver con que tu día es una pedagogía, de lo que te ocurrió mal, aprender, de que esos 2 o 3 minutos negativos que tuviste en tu día, que fueron malos porque te dio una mala noticia, porque no es que te haya ido mal las 24 horas, tuviste 2 o 3 minutos negros, pero el día funcionó de otra forma igual, y la Sí. gente se va con el constructo de que el día estuvo pésimo porque tuviste 2 o 3 minutos mal. Entonces, partamos de la premisa del agradecimiento. Y si tú me estás haciendo la pregunta, ¿cómo lo haces? Con términos de salud, agradezco, leo. Mira, el otro día salió una psicóloga hablando de que los libros de autoayuda no eran tan efectivos. Pero en el momento cuando no hay nadie que te dé una mano, pucha que ayuda. Y eso significa de que si tú recepcionas esa frase
si la dejas guardada y te quedas pensando y tomas conciencia en el minuto de esa frase, te puede cambiar, aunque sea el día, o aunque sea esa hora, o esa mañana, o esa tarde. Y a lo mejor te puede hasta ser parte de tu frase, de la frase de tu vida. ¿Tú tienes alguna frase en tu vida? ¿Tienes alguna frase que sea de tu vida? ¿Me estás preguntando a mí? Sí, así, Saca- a ti. Sacaste tu lado entrevistador. No, 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 para nada. Lo No, que pasa es que es ahí donde uno puede decir, a ver, sí. ¿cuál puede ser mi frase? Y eso uno hace cuando está en Mm, momentos de soledad. O sea, la soledad, sí, es tranquilita, es todo lo que queráis, pero genérale acción a ese momento. Búscate una frase, búscate tu mejor película, definitivamente date cuenta cuál es tu color favorito. Genérate una carta grande, un poco de lo que vaya a direccionar o redireccionar. Buscar una frase rica, bonita. ¿Ah? mm, sí. Yo, por ejemplo, tengo una que me encanta y es que y la tengo en mi WhatsApp y la tengo. Soy afortunadamente imperfecto. Cuando uno dice, oye, afortunadamente imperfecto. ¿Tú te imaginas un ser humano perfecto? No existe. Y Mm, afortunadamente imperfecto, gracias a esa imperfección, eso te va dando la forma de poder ir avanzando en tu vida de manera pedagógica, como te digo, dentro de esa imperfección que todos los seres humanos tenemos. sí. Bueno, yo tengo una frase por ahí que es tratar de vivir y crear desde la esencia. En el último tiempo le he dado mucha vuelta y mucho análisis y estudio al propósito y no como un tema cliché, porque muchas veces estas cosas se ven como muy cliché, pero sinceramente le he dado vuelta. A mis 56 le vengo dando vuelta como desde los 40 y todavía lo sigo trabajando. Eh, entonces yo creo que la importancia que yo veo también vivir desde el agradecimiento, como dices tú, lo trato de hacer cada mañana, levantarme. Sin duda que tengo muchas más cosas por las cuales agradecer que por las cuales quejarme. Em, y, y vivir desde la esencia, pues, desde lo más humano posible. De hecho, por eso que todos mis conceptos siempre están en la humanización de las cosas. Por eso que este City Talk, este capítulo y este programa que tenemos, ¿cierto? Y la gente que nos está viendo y escuchando sabe que cada episodio trato de llevarlo hacia el humano. Por muy técnico que sea el tema, por muy tecnológico a lo mejor que estemos abordando algo, trato de aterrizarlo y llevarlo al humano. Siempre trato de hacer esa bajada. Em, Estaba pensando ahora tú, así como tú dices que tratas de transmitir algo o la gente escucha un mensaje que te marca, que te deja huella a lo mejor. ¿Te recuerdas a ti en particular alguien que escuchando tú la radio te hizo clic y te marcó de alguna manera o quedó resonando en ti? Mira, yo soy, a mí me gusta mucho el cine. Me gustan mucho a ver, a mí me gusta mucho el cine y me gusta escuchar a los políticos, escuchar a los curas, escucharlos no desde la visión ideológica de los partidos políticos como tal, vendiendo la pomada. Lo escucho en el sentido de ir aprendiendo un vocabulario que vaya resonando y que vaya aprendiendo. Eso es muy importante, ¿ya? Tú Mm, cuando vas a misa o el pastor de la iglesia, etcétera, al cual respeto mucho cada una de todas las ideologías que hayan cristianas, etcétera, que me parece que la fe es fundamental en el avance del día a día, ¿ya? Pero uno va recepcionando, insisto, ¿ah? Escuchar, recepcionar de qué forma habló tal, de qué forma habló este periodista, de qué forma habla este actor. Vean película, ¿ah? Fórmense una opinión de repente de alguna frase que te dijo este actor en una obra, en una película, en fin, las películas gustan, pero también nos dejan sí, claro. pedagogía. ¿Ah? Cada vez, entonces tú vas marcando y yo lo hago, ¿ah? Yo siempre tengo, lo que más tengo en mi casa, Pepe, es un lápiz y un papel, en todas Bueno, partes, porque siempre, en cualquier momento, algo escucho, algo me acuerdo y lo escribo. Una frase, etcétera. Ayer escuché, por ejemplo, que el universo, que hay que estar tranquilos de repente, que el universo, lo escribí para poder comentarte, el universo se encarga de equiparar el marcador. mm.
Eso cuando a veces queremos, porque nos hirieron, entonces yo te voy a herir 3 veces más. Mm. Eso te va a hacer pésimo en tu salud. Sí, claro. Pero si tú dejas que el universo, si tú dejas que la vida, que Dios, que para los que creen, hay alguien que se carga siempre de equiparar el marcador. Y ahí Mm. bajamos un poquito nuestra ansiedad, bajamos un poquito estos volúmenes. Tú sabes que hoy en día en los nuevos tiempos parece que todos andamos, bueno, andamos muy apurados, pero andamos muy irritados. Mm. Y ¿Tú es porque crees? también nosotros nos damos ese tiempo de bajar un poquito los cambios, ¿no? Sí, 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 vivimos muy acelerados y cada vez más. Tocaste la política y todo, pero sin entrar en la política, pero en términos generales, a propósito de lo que estás comentando, tal vez, tal vez desde un diagnóstico a lo mejor psicológico, a la comunicación actual en Chile en general, llámese redes sociales, televisión, radio, ¿tú crees qué nos está faltando a propósito de lo mismo que estás comentando tú para escucharnos mejor o para transmitir mejor también? Mira, yo siempre he creído que la comunicación natural es... A ver, yo creo que hay gente que sí se da cuenta cuando una conversación es natural y cuando una comunicación es ficticia y cuando una comunicación es hipócrita. Mm, Ese concepto de poder alfabetizarnos al poder recepcionar un mensaje es muy importante. El mm, alfabetizarnos al momento de escuchar una promesa, al momento de alfabetizarnos, digo alfabetizarnos en poder decir, a ver, voy a hacer un diagnóstico, voy a evaluar y realmente voy a ver si me la están vendiendo o no me la están vendiendo esta cuestión. ¿Ah? Creo que eso es importante también, ¿no? De tener esa capacidad de poder hacer esa evaluación en tu momento de tranquilidad, de soledad. Claro que estamos muy apurados, que estamos muy, que no hay tiempo para nada. Entonces, bueno, ¿qué estás haciendo con tu vida? mm, ¿Se lo estás dedicando todo a tu trabajo? ¿Se lo estás dedicando absolutamente todo a tu trabajo? ¿Qué vas a hacer mañana contigo, con tu vida? Cuando veas, ¿qué vas a hacer cuando te enfrentes es de esperar, en una tercera edad, ojalá de buena salud, cuando te enfrentes con un retrovisor y digas, ¿qué hice en mi vida? mm, Oye, empieces a dar cuenta que chuta, se lo dediqué más para allá que para mí. Algunos lo llaman viejo lobo de mar, ¿no? Que pasaron por un montón de cuestiones, que tienen historias de mar, en fin, eso llevado a la vida real. Pero cuando uno se pone a buscar el retrovisor, cuando hay gente que te comenta y tú escuchas a la gente de tercera edad que te dice, no, no hice mucho, o si lo hice, bueno, lo hice, hay otros que dicen, lo hice mal, lo hice pésimo, o me faltó más, pero lo hice, me arriesgué, fracasé, aprendí, pero lo hice. Y otros que dicen, "No, yo no lo hice, se me pasó la vida". ¿Y a cuántos de esa persona tú le dices hoy en día, le gustaría volver a vivir la vida? Pero por supuesto. mm, Y si estamos ahora en este momento, donde lo podemos hacer, donde mañana te puedes levantar, agradecer por la ducha caliente, agradecer porque tienes porque tienes un espacio para dormir tranquilito, abrigado, en fin. ¿Ah? De estar bien de salud, Pepe. sí, Es una claro. cuestión es como que, oye, si la gente que nos está viendo, estoy seguro que todos hemos tenido algún dolor corporal, algún dolor en el alma. Mm, Y dime que cuando eso se va y cuando estás bien, no lo agradeces porque siempre andamos, porque el cerebro está, a ver, esto ya es ya un poquito más ligado a la pedagogía en sí, pero el cerebro está preparado y está siempre alerta. así es. Y entonces está alerta a los problemas, y como que te dice, oye, mira, está todo bien, ¡pum! Te voy a mandar esto para que, pero tú tienes la forma de que esa herramienta, de que ese músculo cerebral lo vayas cambiando, que vayas teniendo hábitos. Hay un libro muy bueno que se llama Hábitos Atómicos, que se los Sí. recomiendo porque es bastante bueno. Entonces todo eso va generando este hábito de levantarse un poco más tranquilo, de agradecer. ¿Me siento bien? Me siento bien. ¿Tengo dolor? No tengo dolor. ¿La persona que quiero está mejor? Sí, está mejor hoy día. Mm, Entonces hay un tema de cuidado mental, de salud mental también. Oye, a todo esto yo le voy a pedir enormes disculpas
porque yo tengo un problema que no sé si tú también lo tenés, Pepe. Yo me agarro un tema y termino en ocho, weón. No, está Me ha bien. pasado, pero me ha pasado siempre y en la radio también de repente me pasa, digamos. ¿Ah? No, está Y bien, aparte, sí. no, y yo entre hablar y mover las manos, yo para la tele no soy mucho, pero en la radio siempre lo he hecho y me encanta porque tiene que ver con eso que estamos hablando, con actitud y Sí, con energía. todo comunica, todo comunica. Duda. Eh, el, Estaba pensando bueno, nosotros somos, esto que decías tú de la mente, claro, la mente siempre está atenta y siempre está pensando en que cualquier cosa para la mente es el posible león que viene a comernos, digamos. Antropológicamente hay un tema de la mente de estar siempre atento a que algo va a pasar. Y mientras más tranquilo estés eh, y menos estés haciendo cosas para la mente, eso es mejor, digamos. ¿Eh? No te muevas de ahí, no salgas de ese espacio de quietud. La co- el- Am, lo confortable, ¿no? sí, claro, claro. Y asimismo, y a propósito de lo mismo, porque nosotros hay un tema ahí, por nosotros tenemos aquí conexiones que tienen cientos de millones de años, digamos. Un poco lo mismo que estamos hablando, la tribu, ¿cierto? La comunicación, esto no es de ahora, esto no es nuevo, digamos. Y además, para que veas que yo también divago en temas, eh, estaba Pero de eso se pensando, me trata. reía por dentro. Sí, me reía por dentro recién porque estaba pensando, debe ser todo un desafío conversar contigo, me imagino que a nivel de tus cercanos, no sé, familiares, de conversar con alguien que uno sabe que tiene estudio y todo, es psicólogo y que además es un profesional de las comunicaciones. Entonces yo estoy conversando contigo y yo digo, cada cosa que estoy diciendo o gesto que estoy haciendo Ricardo lo puede está sacando una fotografía de ello, digamos. Porque todo comunica, como lo decíamos recién. Voy a hacer un paréntesis, ¿ah? Yo estudié psicología, no me titulé de psicología, egresé de psicología, me faltaron algunos ramos, en fin, pero sí llegué a quinto año, por Sí, lo está bien. menos hablo desde esa teoría. En la práctica, en la práctica, digamos, en escena, hice una práctica en el ámbito educacional, ¿ya? Y ahí me quedé porque lo mío es definitivamente la radio y la comunicación. Yo hoy día estoy trabajando en Radio Bio Bio, en Temuco, y he pasado y he itinerado por hartas partes, digamos, he estado en Valdivia, he estado en Puerto Montt, ahora en Temuco, ya un poco buscando otros horizontes también, porque la vida no, por más que la edad que tú tengas, no para, y eso Sí, te va rejuveneciendo también. Entonces, ahí hay un tema que quiero dejar claro para que pueden bueno, algunos estar viendo ahí que decir, pero es psicólogo, no, pero sí, siento que esa teoría y esa práctica que pude estudiar me sirve mucho hoy día para contarles esto que les estoy, porque, a ver, yo creo que hay muchos profesionales de la salud mental que no pueden estar viendo, hay que tener mucho cuidado también, sobre todo los psicólogos, psicólogas, con actuar desde el sentido común, hay mucha gente que mm, atienden en sus clínicas o en sus espacios desde el sentido común. Y ahí hay que tener mucho, pero mucho cuidado, ¿ya? mm, Entonces, esto de que tú dices que el movimiento, que las manos, mira, eso no es así, porque todo en psicología y lo mismo para la psiquiatría es un proceso. Son procesos que llevan un buen tiempo como para poder armarte, ¿cierto? No sé, de algún juicio. Y lo demás ya es prejuicio. Está como esto de que si no te apretan la mano es porque no es de confiar o no te miran a los ojos cuando estás hablando es porque no es de claro, confiar. Todos tenemos una forma. Hay gente que, pucha, sé, no tiene mucha confianza en la vida porque tiene eso y eso. Pero no porque no vayamos a confiar. Así que yo creo que estamos en un país con demasiados prejuicios. mm, Demasiados sí, prejuicios. sí, sí, Estamos del 1 a 10, 9 actuando con situaciones cerebrales que no son. mm, Y sufrimos en nuestra vida de 1 a 10 con 9 de situaciones que no son. ¿Te sí, has fijado? Eso está escrito. Nuestro cerebro pelea con cuestiones que ni siquiera ha visto. Y eso lo llevamos a los celos, por ejemplo, lo podemos llevar, ¿cierto? Bueno, la celopatía, que es todo un tema, que también hay historia ahí tras de eso. Y la celopatía no tan solo en términos amorosos, en términos afectivos, sino que también en trabajos, en liderazgo, entonces, mm, de cosas. Entonces, ¿y eso por qué? ¿Por qué? Porque nuestra cabeza no, yo estoy seguro que
José en este minuto tiene su dedo en la boca. Ah, está aburrido. No, tranquilo. Está bien. Y a propósito de estas mismas interpretaciones que dices tú y que comentabas hace un rato de haber eliminado filosofía o de la importancia del pensamiento crítico, ¿tú crees que la comunicación como tal, como una herramienta, debiera ser algo que todos debiéramos de alguna manera u otra estudiar? Y que va por los gustos. Ahora, Más que eh, profesionalmente, disculpa, más que profesionalmente voy al punto de que sea una herramienta de vida, digamos, tal vez. bueno, es una herramienta que es, a ver, es como el respirar, ¿no? Que yo creo que la única forma que tenemos de avanzar es hablando, es comunicando. El problema es que nosotros comunicamos y hablamos en base a la emoción. Mm, Y la emoción es parte de la acción, siempre. Toda acción que tenemos los seres humanos el día a día es por una emoción. Con esas 10.000, no tengo el dato exacto, pero el otro día lo leí, no me acuerdo cuántas decisiones tomas al día. mm, Desde que te levantas a las 5 o 6 de la mañana, se deporta hasta las 10 de la noche. Y esas decisiones son tomadas en base a la emoción. Y como tú abordas esa emoción hablando, comunicando, es como tú también vas avanzando o vas retrocediendo en tu vida. Porque yo, por ejemplo, he tenido infortunios en mi vida porque tengo esta forma de hablar que es como contundente, que con las manos, y he caído mal. ya. ¿Y qué se cree? Ay, no, que viene aquí a hablar de la cuestión. Oye, no me creo nada. Soy así porque soy enérgico en lo que me gusta. Soy bien llamado apasionado. Mm, Y cuando uno tiene pasión, se pone así. No es que te quieras dar, no es que te quieras quebrar o quieras dar no sé, alguna seña al resto de que yo sé. No. De hecho, cuando uno ve, mucha gente ve tele y dice, oye, este gallo que me cae mal, mira cómo me carga como habla. Ya, pues ok, sí, te la compro, es legítimo, pero no lo valido. Tú sabes que hay una cosa importante que yo siempre he dicho. La legitimidad es muy distinta, ¿cierto?, a poder validar. ¿Ya? ¿Cómo es? Yo, yo, es muy legítimo. Todos tenemos nuestras acciones de comunicación legítimas. Es legítimo una ideología, es legítimo una impresión, Claro. son legítimas. Pero ¿quién tiene que validarla? Tú. Mira, es legítimo lo que tú me estás diciendo, lo encuentro muy legítimo, pero no lo valido. ¿Ya? Porque yo hago si eso para mí es válido o no es válido. Mm, Pero lo que es legítimo es lo que tú estás haciendo, es legítimo lo que tú me estás diciendo. Ahora, si te pasas de la raya, ¿no? Si te pasas de la raya de estos constructos de a ver, de ser responsable con el otro, ya, yo creo que ahí ya no ni siquiera puedes conversar, ¿no? mm, Pero si te está apuntando porque tú tienes que seguir este partido o porque tú tienes que creer en Dios, porque tú no tienes que creer. Mira, me parece legítimo, qué bueno qué bueno conocerte y que tú me lo digas de esa manera. Yo no lo valido mm. y me vas a perdonar, no tengo por qué yo validarte. Ahora, sí te lo valido. Sabes que es legítimo y además te lo valido. ¿Por qué? Porque sentí que tú me estás hablando y yo considero que estoy de acuerdo con eso, lo valido. Entonces ahí hay constructos de todo lo que Sí. se va dando en la comunicación. Eso me suena a algo que tal vez es un poco similar, tú me lo dirás, que lo he escuchado y que algunas veces lo he dicho también, que tiene que ver con que tú tienes el derecho a dar tu opinión, a expresar tu opinión, pero yo también tengo derecho a aceptarla o no, digamos. Me suena un poco a eso también. Exacto, el problema es que hay gente que quiere o cree que su opinión es la verdadera. Y aquí nos vamos a otro concepto mucho más filosófico que tiene que ver con la verdad. ¿Qué es la Sí, verdad? ¿O qué es la realidad? sí. ¿Qué me estás hablando de realidad? ¿De cuál es la realidad? La realidad es efímera, ¿no? Es como Ujú. hablar del pasado, presente y futuro. Yo el otro día iba caminando por la calle en estas filosofás que uno se pega. Estaba hablando y decía, oye, el presente no existe. Pero ¿cómo? Yo solo digo, claro, porque
en este minuto estoy hablando contigo y ya se venía el futuro, porque ahora lo que estoy hablando en este minuto ya fue el futuro de hace 10 segundos. Sí. Todo puede cambiar en un concepto de instante. Entonces, me cuesta el presente. Claro, puede ser todo qué pasa con el tiempo, el presente, cómo se vive el otoño, la primavera, ese es un presente. Sí, pero ha ido, varía también, Mm. ¿entiendes? Todo una variación. Y a propósito de eso, bueno, en coaching se dice que la realidad es una combinación de hechos más interpretaciones. Pues los hechos son cosas objetivas que puedas ver y las interpretaciones obviamente son totalmente subjetivas. Entonces, desde ese punto de vista uno puede decir que no existe una verdad única, digamos, ¿no? Porque la interpretación es totalmente subjetiva. Yo Ahora, puedo ¿hasta qué mirar punto algo, un objeto o algo, un hecho, y tú le puedes dar una interpretación y yo otra. bueno, en los idealismos, ¿no? En los idealismos existen verdades que son mis verdades, pero tú tienes que pedir, tú tienes que abrir la posibilidad de decirle, quiero que abran la posibilidad de que me escuchen, yo les voy a contar mi verdad, pero no quiero que mi verdad sea tu verdad o la verdad que nos va a circular. Cada uno tiene Mm. tiene un hecho, tiene una experiencia, ¿cierto? Yo creo mucho en el concepto de experiencia. Oye, esta cuestión da para harto, ¿ah? Y sí, no, esperamos que la gente que es televidente que están ahí viendo y escuchando no empiecen, oye, se pusieron latero estos dos. Es que Yo, eso es lo que genera esto. Si tú lo ves, si tú lo miras y ves canales de televisión hoy en día por canales abiertos, se está hablando. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros aquí? ¿Y qué es lo que están haciendo ustedes en sus casas los televidentes? Si se dieron el tiempo de escuchar a Pepe, de escucharme, bueno, les agradezco obviamente, pero generaron neuronas, claro. lo que la IA hoy en día no está haciendo. ¿Por qué? Porque al generar neuronas, tú tienes la capacidad, ¿cierto?, de olfatear, de revisar, de estar de acuerdo, de no estar de acuerdo, de opinar, de escribirte en el programa, en fin, ¿cierto? Pero no vas a tomar un celular, una IA que te haga, oye, hazme esta cuestión, que yo no estoy encontrando que ayuda mucho, pero estamos yéndonos de verdad al carajo. Sí, sí, sí. La gente no está conectando neuronalmente. Y en muy poco tiempo no vamos a tener la posibilidad siquiera de tener una conversación como la que estamos teniendo ahora porque nos vamos apagando. Sí, Nuestra capacidad de poder a ver, enriquecernos con el vocabulario, Pepe, lo tan importante que es. sí, exactamente. Quiero retomar un tema tuyo ahí y estaba buscando una información aquí, pero transparentando que estoy aquí mirando mi teléfono porque me acabo de acordar de algo a propósito de lo que estás comentando. Eh, Mira, hay una frase que me hizo mucho sentido a propósito de la IA y todo, y que anda por ahí por las redes, tal vez la gente ahí en su casa lo ha visto también. Dice, quiero que la IA lave mi ropa y los platos para yo, ¿cierto?, poder hacer arte y escribir, no al revés. Ya, a ver, yo creo que un poco a ver, le está pidiendo algo un tanto surrealista en realidad, ¿no? Ahora, con Sí, el pero el tiempo capaz concepto que que hay detrás, un poco lo que, disculpa, lo que estás diciendo tú, el concepto que hay detrás. Mucha gente, y tal vez nos incluimos también, a lo mejor hemos caído en lo mismo, le estamos pidiendo a la IA que haga arte, que genere, sea el creativo, que edite, que haga texto, que estamos soltando todo. Y después que pedimos que lo haga en esta subjetividad, digamos, en este irrealismo, y después que lo hace, o mientras lo hace, yo voy a la cocina y tengo que lavar o tengo que planchar o lo que sea, digamos, ¿ya? es una volada de mil demonios, pero es una cuestión hoy que se nos viene y que el tema es que está a la vuelta de la esquina. Yo lo único que me gustaría que la IA, pues ya aquí ya nos fuimos más a un tema más tecnológico, a mí lo único que me gustaría, y que estoy seguro que eso con el tiempo va a ocurrir, es que la IA cuando el gallo que apriete el botón del avión para que tire una bomba, la IA no se lo permita. Ya. Ser Eso yo creo consciente. que vamos a llegar, ¿me entiendes? Y como también yo creo que la IA, así como nos está ayudando mucho la IA, bueno, si la IA, a ver, tienes que entender que la IA es un edificio que está a nuestro lado de 25 pisos de información. Sí. O sea, lo tiene absolutamente de todo.
¿entendí? Entonces, si vamos a curar, bueno, la cura del cáncer, ¿quién va a detener a la IA y le va a decir, no, 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 hasta aquí nomás llegas? ¿Qué va a pasar con las farmacéuticas? ¿Qué va a pasar con todo eso? O sea, aquí... Ya. Entonces, a ver, nos fuimos para allá, pero yo lo quiero agarrar del tema desde la comunicación, digamos que no nos está permitiendo poder enfrentarnos a este desafío mental de generar neuronas y de nosotros tener una opinión referente a un tema. En poder, oye, el Facebook, yo todavía, yo tengo Facebook, yo tengo Instagram, Facebook, TikTok. En Ujú. Facebook, ya dije, en Facebook voy a dedicarme a escribir, así como teníamos nuestro blog, ¿te acordás? No sé si algunos Sí, tuvieron blog claro, que escribir. claro. Yo en Facebook escribo lo que pienso, en Instagram tiro mis fotos un poquito y no sé, hago mímicas en TikTok, ya. Pero lo hago sin que me estén ayudando para. ¿No? Se murió un actor, uno de mis actores favoritos hace poquito, un argentino, el gran Lucho Brandoni. No me quedé con la bala ahí pasada. Los invito para que vean mi Facebook. Entonces, hice una opinión, salió de mí, escribí un par Mm. de textos. Todo eso que por favor no se pierda. Ahora, ojo, no sé qué estará pasando en términos educacionales, cómo lo estará enfrentando la pedagogía en los colegios hoy en día las vamos a ir. Yo creo que ahí, yo creo que hay un buen entrevistado, un buen profesor y de las nuevas generaciones para ver, para que te muestre cómo están llevando hoy en día la educación en los colegios, sobre todo con los trabajos y las inteligencias tan artificiales que te están haciendo prácticamente todo. Cómo hoy en día son los protocolos de los establecimientos para poder lidiar con eso. Y es más, en las universidades también. ¿No? Mm, buen punto, ¿eh? Voy a tomar ese consejo, vamos a buscar ahí entrevistar a alguien, sobre todo si sin duda que podemos encontrar a alguien aquí en Los Lagos. Yo, Ricardo, quisiera, nos van quedando algunos minutitos, pero quisiera retomar un punto ahí que comentaste que tiene que ver con los prejuicios. Lo comentabas hace unos minutitos atrás, en el hablar y que la gente te puede caer mal simplemente al escucharlo, ¿cierto? Porque la voz transmite, la voz es frecuencia y todo es frecuencia en esta vida. Eh, entonces, ¿cuál es tu opinión con respecto a propósito de lo mismo? ¿Qué hace qué hace de diferente, tal vez la pregunta de que una voz de pito moleste o no guste, pero una voz distinta, trabajada, como la tuya, por ejemplo, guste, enganche, encante? Sí. ¿Hay Yo prejuicio? creo que, ¿Qué hay ahí? no, yo creo que el contenido. Yo, la verdad es que estas voces de pito o las voces FM, puede haber una voz preciosa y está hablando y está cantinfleando todo el rato. Ya. O sea, es más Y a la importante gente, el mensaje para ti. una voz de pito, la voz que sea, pero me están llegando un mensaje, hay un vocabulario, ¿cierto? Hay un cierto respiro en la conversación, me da lo mismo. Yo creo que el sonsonete, bueno, hay gente que le molesta, insisto, es legítimo, pero no lo valido. Pero el contenido tiene que ser importante. ¿Verdad? No sacas nada de redundar, de cantinflear, ¿cierto? Hay muchos que tienen una verborrea exquisita, pero exquisita, y al final tú decís, "Ah, pero ¿qué dijo?". De hecho, por ejemplo, se apuntaba mucho a Fernando Paulsen, Mm, creo que ubiquen a Fernando Paulsen, que tenía en sus entrevistados, había mucha verborrea en el inicio y vamos al punto, digamos. Le sí, costaba sí. como el punto, ¿no? Hasta se burlaban de eso, ¿no? Se hacía humor con eso. Sí, claro, ¿sí? Entonces yo creo que yo no tengo problema, lo personal, pero, y la gente no debería tener ese problema de las voces como tal, pero sí el contenido, que es lo que te está generando el contenido. Ahora, es distinto un buen contenido, y esto es un mensaje para la gente que está haciendo radio hoy en día y los que están haciendo podcast, en fin. Puede haber un muy buen contenido, pero el instrumento que están utilizando para que ese contenido sea bueno, y en ese instrumento es mal, un micrófono malo, un aula mala, Mm. un eco feo, un espacio negro. O sea, ese espacio que te rodea la comunicación también sirve mucho, Mm. sirve. Y si lo adornas con una buena comunicación, con un buen contenido, pucha, mucho mejor. Oye, me acordé recién hay una frase y me gustaría tener tu mirada y ya más, lo comentaste, lo conversábamos un poco más al principio que tiene que ver con este constructo, ¿cierto? Con la verdad y lo comentaste un poco que tiene que ver cómo nos vamos haciendo. Y a propósito de lo que hablábamos de con los referentes y todo. Por ahí hay una frase que dice
que somos el promedio de las 5 personas con las que más cercanas a nosotros. ¿Qué te parece ese concepto? Yo les voy a dar un tips. Hay un autor que es apellido Bandurra, búsquenlo, si tienen la Ya. posibilidad, y que habla de la psicología social, pero de cómo nuestras redes nos hacen. Aquí vamos a salir de Freud. Los freudianos que están viendo y que creen en Sigmund Freud y el psicoanálisis, que me parece bien, en fin, que somos lo que hicieron con nosotros, etcétera, y que hay una historia, ¿no? Una historia personal, familiar, de niño, que ya. Eso es Freud. Y yo, cuando estaba estudiando, me fui al otro lado. Si no creo en Freud, me voy, ¿con quién me puedo, cuál puede ser un buen referente, un buen autor? Bandurra es un autor que habla de que la sociedad te hace. Con quién te juntas, de quién fue tu profesor, cuáles fueron tus compañeros de curso, cómo se siguió la línea de ese compañero, se fueron para un lado las ramas y te quedaste con el tronco, quiénes fueron los que siguieron ahí amenizando tu diario, tu vida, ¿no? En el diario andar. Y esa también es responsabilidad de nosotros, Mm. de quienes nos van ayudando. No tan solo porque hay mucha gente interesada, hay mucha gente que se queda con los amigos y se arriban al árbol que tiene, no sé, medios económicos o que tiene, no sé, le da una buena vitrina. Pero están otros que son bajo perfil, que te ayudan, que te escuchan, en fin. Yo creo que las redes de contacto que hoy día pueden tener, yo creo, en lo personal, y yo lo hago, ¿ah? No supera los 5 dedos de mi mano. Si tú a los 47 o los 50 años te das cuenta que con 5 dedos, con los 5 dedos de tu mano los tienes, esa es tu red. Están las Claro. amistades, están los conocidos, ¿me entendí? Están está la sintomatología de la hermandad con un amigo, en fin. Entonces, si esa. Ahora, para bien y para mal, pero si los buscaste y están y te ayudan y te frascas y estás en un área donde ellos van a estar en el minuto y tú vas a estar. Porque aquí hay otro concepto. Todos queremos que vengan a nosotros, Mm. que vengan, que llamen, que nos visiten, que nos saluden. Pero ¿qué hacemos nosotros con ellos? ¿Somos nosotros los que llamamos por teléfono en la mañana o somos nosotros los que deseamos en el grupo feliz semana para todos? Sí, yo soy la única. No importa, sigue haciéndolo. Mm. ¿Por qué tiene que el resto de deliberar lo que tú tienes que hacer o no? Llama por teléfono, toma la rienda de la vida, toma la rienda de tu vida, tú. Y ahí te vas a dar cuenta de que sin querer te fuiste creando un liderazgo en tu amistad, en diferentes partes. Mm. Y Es es, un y es tremendo gratis. punto ese. Sí, es un tremendo punto porque mira cómo estamos a propósito de comunicación y todo conectados, porque hace un par de días nomás conversaba un poco a nivel familiar, un poco de lo mismo, ¿ah? Y esta cosa ya más íntima que tiene que ver con el hecho de que de repente uno dice, oye, pero si no llamo yo a mi hijo o a mi amigo, este no me llama. Si yo le dejo de hablar durante una semana no sé de él. Y soy yo el que manda el mensaje, y soy yo el que llama. Y entré en ese, yo en lo personal, lo debo reconocer, en una conversación. Y también me cuestioné y pasé un poco por ese mismo proceso y dije, bueno, si yo lo quiero hacer, lo hago. Al final, ¿para qué? ¿Qué estoy buscando detrás de eso? ¿Reciprocidad? ¿Una devuelta de mano? ¿Reconocimiento? ¿Qué? Si lo quiero hacer, lo hago. Tan simple como eso, ¿no? Un poco lo que estás Claro, diciendo. lo que pasa es que además, disculpa, estamos en una etapa de validación, ¿no? Estamos en una etapa donde las redes sociales también nos ayudaron harto a esto de la validación, Mm, de cómo me valido, ¿no? De cuál es mi chapa, cómo yo me estoy validando. ¿Ah? Y ahí aparece lamentablemente un concepto del egocentrismo que abunda mucho en las personas, ¿no? Y que a ver, el egocentrismo es bueno, pero también tiene su lado negativo, ¿no? Esta cosa de vengan a mí, vengan, y ahí yo soy, ¿ah? Y me siento validado. Pero mm, si lo haces, ¿qué no? Cuesta mucho, entonces significa que hay un superego, que hay un pool de emociones, que algo está pasando contigo y estás necesitado de algo, o hay una mm, falta de algo. Entonces ya sí. hay un concepto un poco más potente.
Oye, Ricardo, ha estado súper entretenido. Yo creo que la gente también, dentro de toda la entrevista y la gente que está viendo las pantallas en este minuto, deben estar pensando y diciendo, oh, esta entrevista ha sido distinta a a lo que han estado viendo en televisión, porque y qué es lo que estamos buscando como canal y yo en lo personal también de ir humanizando cada vez más la conversación. Ha sido muy entretenido conversar contigo. Yo creo que vamos a abrir ahí un espacio en virtud de tu tiempo, de a lo mejor tomar algunos temas e irlos conversando. Profundizar a lo mejor, no irnos tanto como dijiste recién que nos vamos, somos un poco dispersos y a lo mejor podemos ir tomando algunos temas y los vamos desarrollando en compañía ahí de de los televidentes. Yo te quiero hacer un juego para ya ir terminando esta grata conversación. Quiero hacer un juego contigo. Entonces, imagina que mañana se apagan todas las transmisiones. Mañana se acaba esto, se apagan las transmisiones, no hay más radio, no hay más comunicación y solo queda el último mensaje tuyo para ser grabado y escuchado por toda esa audiencia que te ha seguido, que te ama, que te conoce y que tú amas. ¿Cuál sería tu mensaje? La pusiste difícil, Pepe, ¿ah? La pusiste difícil porque viene así como que uno siempre la prepara. Yo creo que la responsabilidad más grande en la vida eres tú. El agradecimiento y vivir agradecido va a significar que la vida, que el universo sienta de que tú estás llamando ese agradecimiento y te van a llegar cosas de mejor forma. Sean agradecidos y dejen vivir tranquilos, porque cada uno sabe dónde le cae la gotera en su casa. Mm. Gracias, Pepe. No, a ti, Ricardo, gracias por tu tiempo, debo reconocerlo, he aprendido mucho en estos minutos, ha sido un honor conversar contigo, vamos a buscar el espacio para seguir reflexionando. Eh, y me quedo con que no todo es comunicar, no es tan solo emitir sonido. Yo creo que es abrir espacio a que el otro también existe. Me acordé de una frase que dicen que es el poema más corto del mundo. No sé si es verdad, pero por ahí se lo escuché a un escritor colombiano, que es la frase que en algún minuto le preguntaron a Mohamed Ali, que dijera una frase y él dijo, obviamente en inglés, pero dijo yo, nosotros. Esa fue esa fue su frase. Y dicen que es el poema más corto que existe en el mundo. Y eso tiene mucha interpretación. Que tal vez para Claro, y para nosotros que nos cuesta generar dos frases sería muy, muy complicado. Ahora, ¿qué hay tras bambalina de esas frases? Ahí es lo que hay que descubrir. sí. Bueno, muchas gracias Ricardo. Gracias a todos los que nos han acompañado en estos minutos de conversación. Esperamos que haya sido tan agradables para ellos como lo ha sido para nosotros en particular conversar. Y nos vamos a estar viendo en otro espacio en otro capítulo de City Talk, Humanizando Territorios, para seguir teniendo conversaciones tan interesantes y tan entretenidas como las que hemos tenido hoy día con Ricardo Soto. Así que nos estaremos viendo en otro espacio y en otro capítulo. Gracias, Nos Ricardo. reencontramos cuando quieran y me voy calentito. Siempre digo esto, me voy calentito porque cuando el tema es bueno, como que se te abre el espacio mental y dice, no, tengo que seguir haciendo cosas. Así que vamos a seguir, gracias a este programa que humaniza, tan importante, humanizar los espacios y los territorios. Gracias, Pepe, y saludos Perfecto. a cada uno de la gente de los televidentes del canal. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Abrazos. Saludos.